Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues antes de empezar con nuestra lectura de este maravilloso libro, quiero comentarles algo. Me hicieron llegar una duda. Quiero agradecerles a las personas que ven estos videos y que pues a través de ellos conocen un poquito más de la palabra de Dios. Gracias. Y si ustedes ya la conocen y como quiera les gusta estos videos, pues doble gracias, qué bueno. Y bueno, la duda era si yo era católica o no. Pues sí, yo soy católica, somos católicos cristianos. Los católicos somos cristianos también porque seguimos a Cristo, que no se nos olvide. Pensaban que yo era ya de otra denominación religiosa, que me había separado de la iglesia y por eso estaba leyendo la Biblia. Y gracias a Dios, no, dentro de mi iglesia encontré a Dios, porque aquí está, nada más que pues a veces no lo vemos y por eso pues cuando nos empiezan a hablar de Dios fuera nos vamos porque no lo conocemos. Y yo gracias a Dios ya lo conozco y lo estoy conociendo más porque este conocimiento no termina. Y bueno, una forma de conocerlo es a través de la Biblia, de la lectura, y no nada más leerla por curiosidad como yo lo hice muchos años, lo reconozco. Leí los evangelios para saber quién era Jesús, leí Apocalipsis para a ver qué onda con el fin del mundo, leí Génesis, pero solamente con afán de conocer, no de entender. Y pues ahí está que muchos años viví sin practicar, sin conocer mi religión católica, sin acercarme a Dios y sin vivir lo que es mi fe y pues tratando de ser mejor. Obviamente este es un camino que no termina hasta que nos morimos. Entonces bueno, nada más esta pequeña aclaración por una persona que tenía esa duda y me la hizo llegar a través de mi hermana. Entonces pues aquí estamos, aquí seguimos y vamos a seguir conociendo a Jesús un poquito más juntos, ¿les parece? Vamos a empezar con la parábola de la semilla. Recuerden que vamos en el capítulo 8 de Lucas. Habiendo una vez un gran concurso de gente que acudía a él de todas las ciudades, les dijo en parábolas: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al estar sembrando, una parte de la semilla cayó al lado del camino, donde la pisaron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó sobre pedregal y una vez nacida se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinas y nacidas estas con ellas la sofocaron. Por fin otra parte cayó en tierra buena y cuando hubo nacido rindió el 100 por uno. Dicho esto gritó: el que tenga orejas para oír, que oiga. Después le preguntaron sus discípulos qué significaba aquella parábola. Jesús les dijo: a vosotros ha sido concedido penetrar los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto significa la parábola. La semilla significa la palabra de Dios. La parte que cayó al lado del camino representa a aquellos que la escuchan, pero luego viene el diablo y les quita esa palabra del corazón, a fin de que no se salven creyéndola. Los sembrados sobre pedregal representa a aquellos que al oír la palabra de Dios la reciben con gusto, pero no tiene raíz. Esos creen por un tiempo, mas cuando llega una tentación, desertan. Lo que cayó entre espinas representa a aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero luego que se van, la ahogan los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llega a producir fruto en ellos. Finalmente, lo que cayó en tierra buena representa a aquellos que, habiendo recibido la palabra en un corazón bueno y bien dispuesto, cuando la oyeron, la retuvieron y producen frutos en virtud de su perseverancia. Palabra de Dios. Pues fíjense que esta parte del Evangelio es muy bonito porque es muy claro. Jesús mismo nos lo está explicando a nosotros, así como se los explicó a sus apóstoles. ¿Cuántas veces ahora tenemos que preguntarnos: ¿ha caído la palabra de Dios fuera del camino? O sea, que la hemos escuchado y no nos hemos ni siquiera dado por enterados. ¿Cuántas veces ha caído entre espinas? Y después de un tiempo, después de que nos llegue ese mensaje y que queremos vivir a Dios y conocerle más, pues de repente ya llegan las ocupaciones de la vida, nuestros vicios, por qué no decirlo, nuestras manías, y preferimos hacerlo a un lado porque no es compatible nuestra manera de vivir con la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si nos gusta a lo mejor pues a lo mejor comer en exceso, si nos gusta
mucho platicar de los demás. Y pues es que está bien sabroso el chisme, ¿verdad? ¿Cómo voy a evitarlo o callarme o no preguntar por fulanito, fulanita? Pues si me interesa saber lo que les pasa a los demás, mejor hago para allá la palabra de Dios que me dice que vea a mis semejantes con amor. Ahí es cuando nosotros estamos impidiendo que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones. ¿Qué requerimos? Voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas. No es fácil, pero no estamos solos. Contamos con la fuerza de Dios. O sea, ¿cómo debemos actuar? Pues bueno, se presenta la ocasión de hacer algo que no es correcto, de mentir, de justificarme con una mentira piadosa. Entonces, yo no tengo la fuerza para decir la verdad, pues hago unos segundos de oración. Señor, dame la fuerza para poder decir la verdad, para no justificarme, para no mentir. Ahí estamos recurriendo a Él, y ahí es cuando nos llega esa fuerza que nos permite hacer lo correcto. Y pues sí, aunque quedemos mal, decir la verdad, evitar alguna ocasión de pecado, porque los vicios, nuestros pecados, son fuertes porque están arraigados en nosotros, están anclados en una debilidad. Jugar, los vicios en exceso, bueno, cualquier vicio es en exceso, ¿verdad? Cualquier cosa que nos aleje de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esa tierra fértil en la cual dé frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos son las obras que se van a ver en nuestra vida. Es cierto que así como nosotros vemos y juzgamos a los demás con mucha severidad, también los demás nos están viendo y nos están juzgando. Claro que no es correcto que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero ahí es también donde nosotros vamos a dar un testimonio con nuestra vida. Esto no significa que, pues como yo no puedo ser perfecto, pues mejor me alejo de Dios, o ya dejo de decir que soy católica, o dejo de ir a la iglesia porque luego me van a ver haciendo algo malo y pues voy a dar un mal testimonio. No. Hay por ahí un dicho que dice que precisamente la iglesia es para los enfermos, ¿no? Jesús vino por los pecadores y lo dice bien claro. ¿Qué somos las personas que estamos acercándonos a Dios? Somos pecadores arrepentidos, o sea, pecadores que reconocemos nuestras flaquezas y vamos en pos de Jesús, vamos siguiéndole. ¿Que vamos a caer? Pues sí, vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a volver a pedir perdón y vamos a seguir caminando. O sea, esa va a ser la diferencia entre nosotros que queremos seguir a Cristo y practicar y no rendirnos, y digamos Judas. Veamos las dos semejanzas, Judas y San Pedro. San Pedro negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y volvió a él. Judas lo vendió y no se arrepintió, sintió vergüenza del mismo y sintió que era demasiado su pecado como para que Dios lo perdonara. Por eso en ese acto de ir a regresar las monedas, en ese acto de que pues a lo mejor todavía de soberbia, él nunca se acerca a pedir perdón, nunca va a pedirle a Dios que le perdone lo que hizo por haber entregado a su hijo al Mesías. No, él tiene demasiada desesperación, demasiado agobio porque lo que hizo fue malo, que no cree merecer ni siquiera a lo mejor ese perdón, y ese es otro pecado de soberbia, ¿verdad? Creer que Jesús no es suficientemente grande como para perdonar todos nuestros pecados, aún el más horrible. Tristemente, ¿verdad? A veces creemos eso, pero su amor es más grande que todo. Y esa es la invitación que nos deja hoy esta lectura. Seamos esa tierra fértil, esforcémonos por serla. No será fácil, caeremos, nos levantaremos, pero vamos a seguir adelante. Y bueno, esperemos que esto lo hagamos una pequeña reflexión en nuestra vida. Esperemos que esto, la palabra de Dios, se haga en nuestra vida como esa semilla que crezca fuerte y que dé muchos y abundantes frutos. Que Dios los siga bendiciendo.